se ven tan bien, hermanos, ustedes. Algunos de ustedes tuvieron hermanos carnales, ¿verdad? Levanten la mano los que han tenido hermanos. La mayoría de ustedes, ¿verdad? Ustedes saben que en cada familia se puede identificar cuál es el hijo obediente y el hijo desobediente. Yo vi acá varios de los hijos desobedientes, no quiero dar nombre. ¿O no? Usted era el hijo obediente. Porque en todas las familias se da que hay uno que es un poquito más, que le hace caso a papá y a mamá, y además ese es el que lleva el chisme. Mira lo que tú hiciste, le voy a contar a mamá. Ahora, yo quería pensar con ustedes en este concepto de la obediencia. Desde pequeños se nos enseña la obediencia. Y déjenme decir esto, en las últimas generaciones cada vez se enseña menos la obediencia. Las últimas tendencias psicológicas tratan de enseñar a la gente que si tú eres muy duro con los niños los vas a traumatizar y que van a llegar a la edad adulta un poco dañados. A nosotros nos enseñaron con la chancla y aquí estamos. Y yo creo que tan mal no nos vemos, ¿verdad? El mundo sigue y conozco unas cuantas personas de bien que han sido enseñadas con firmeza y en el camino de la obediencia. Así que yo una vez más aquí, yo les voy a hablar bien de la obediencia. Pero hay un concepto que hay veces que es bastante popular en nuestro tiempo y que trata de decirnos que la obediencia contradice la libertad. ¿Ustedes se han dado cuenta que nos quieren enseñar eso? Ah, no, si tú estás obedeciendo, entonces quiere decir que tú no eres libre. ¿Ustedes son libres? Cada uno es libre. Cada persona es libre y cada persona decide hacer lo que quiera. Ahora, lo que sí existe es una fantasía. Hay personas que piensan que si no le obedecen a nadie, entonces son libres. ¿Saben una cosa? En este mundo no existe una persona que no obedezca a alguien o a algo. En cuanto hay una persona que tiene que obedecer al líquido que hay dentro de una botella, ahí se determinó la libertad. Y muchas de esas personas se piensan, no, yo soy libre, no me quiten mi libertad. Hombre, le estás obedeciendo al líquido de la botella. ¿Entienden a lo que me estoy refiriendo, verdad? O a las hojitas de la planta que se ponen en un papelito y que se enciende y que echa humito de un lado y se aspira del otro. Ya saben de lo que estoy hablando. Y uno piensa que es libre. Y esos son solo ejemplos, hermano. Y en el nombre de la libertad hay muchas personas que viven esclavas. La clave es que nosotros tenemos que aprender a decidir a quién servimos. Eso es lo importante. No se trata de que si servimos a alguien o no. Se trata de elegir a quién servimos. Y nosotros los cristianos hemos decidido servir a nuestro Señor Jesucristo, y le llamamos así con todas las letras, Señor. Y llamarlo Señor quiere decir que es nuestra autoridad. Ahora tenemos que pensar que esto de ser siervos del Señor, de ser servidores de Jesús, es algo bueno. Por eso quería que leyéramos este texto de Juan 10, del 1 al 5, que nos fue leído hace un momento. Lo quiero volver a leer con ustedes. Dice, de cierto os digo, el que no entra por la puerta en el redil de las ovejas, sino que sube por otra parte, ese es ladrón y salteador. Mas el que entra por la puerta, el pastor de las ovejas es. A este abre el portero y las ovejas oyen su voz, y a sus ovejas llama por nombre y las saca. Y cuando ha sacado fuera todas las propias, va delante de ellas. Y las ovejas le siguen porque conocen su voz.
mas al extraño no seguirán, sino huirán de él, porque no conocen la voz de los extraños. ¿Saben? Yo amo esta figura. Ustedes vieron que en las redes sociales uno sigue determinadas personas. Una persona que yo sigo es un trabajador que trabaja con animales de rancho y tiene como personaje una oveja. En este momento no recuerdo el nombre de la oveja, pero casi todos los días este hombre va y es un ternero, un ovejo, y habla con él y lo entrevista para la cámara y es bien lindo. Las ovejas son animales bien interesantes. Con eso es con lo que nos compara el Señor. Y esta figura a mí me enternece mucho y Jesús nos advierte en realidad con esta figura tan tierna de que hay otros que se quieren hacer pasar por buenos pastores y que no lo son. O que hay otros que quieren hacerse pasar por la puerta de las ovejas y cuidado, no lo son. Pero aquí se señala a sí mismo y es Jesús diciendo estas palabras y hablándonos de que Él es el buen pastor. Y dice que a este abre el portero. Miren si no es tierno esto que dice el versículo 3. Dice, y las ovejas oyen su voz, y a sus ovejas llama por nombre. ¿Te lo imaginas a Jesús tratando con nosotros? Oye, Evelyn, ven, pasa Evelyn, ahí. Berman, ¿dónde está? Ya se fue Berman corriendo. Vente. Y ahí nos llama por nombre. ¿Saben que cuando es pronunciado nuestro nombre nosotros nos sentimos de una manera especial? Escuchen, este buen pastor conoce a cada persona de todo el planeta y sin embargo a nosotros nos puede identificar por nuestro propio nombre, nos reconoce y nos llama. Y luego dice que una vez que ha sacado a todas las ovejas del redil, va delante de ellas. ¿Y qué hacen las ovejas? Las ovejas lo siguen. ¿Por qué? Porque las ovejas conocen su voz. Y hay muchos videos de esto que muestran que las ovejas realmente reconocen la voz de sus pastores y los siguen. Entonces, vamos chicas, aquí vamos, y uno ve todo ese mover de las ovejas detrás de su pastor en obediencia. Esos tenemos que ser nosotros. Entonces, si Jesús es el buen pastor y está tratando con nosotros y está tratando contigo en particular, tú tienes que aprender a reconocer la voz del buen pastor en tu vida. ¿Reconoces la voz del buen pastor en tu vida? Porque, hermanos, esta es una realidad. Los hijos de Dios han escogido servir al Señor y reconocen la voz de Él cuando les habla. Los hijos de Dios son personas que escuchan la voz de Dios. No lo andan diciendo por ahí porque los van a considerar raros. Van a decir, este dice que Dios le habla. Para nosotros es el mayor privilegio. Y la vida del cristiano tiene que consistir en una continua obediencia al Señor. Tenemos que aprender a ser obedientes. Hoy vamos a considerar esto en una antigua historia que nos es contada en el libro de Hechos. Y yo quiero que podamos aprender a seguir, pero con este pensamiento. La pregunta que nos vamos a hacer es, ¿qué podemos esperar cuando obedezcamos al Señor? Imaginemos que hacemos las cosas bien. Imaginemos que Dios nos dice, ve y congrégate, y nosotros nos congregamos. Imaginemos que Dios nos dice, da tus ofrendas, y nosotros entregamos nuestras ofrendas.
Imaginemos que Dios nos dice, deja de mentir, y nosotros paramos de mentir. ¿Qué podemos esperar que suceda a continuación? Es lo que vamos a considerar mientras analizamos esta historia que está escrita en el libro de Hechos, capítulo 16. Vamos a leer primero los versículos 6 al 10. Esto es algo que estaba pasando en la vida del apóstol Pablo. Ustedes saben que Pablo siempre se hacía acompañar de discípulos que colaboraban con él en la obra del Señor. Hechos 16, del 6 al 10, dice: y atravesando Frigia y la provincia de Galacia, les fue prohibido por el Espíritu Santo hablar la palabra en Asia. Y cuando llegaron a Misia, intentaron ir a Bitinia, pero el Espíritu no se lo permitió. Y pasando junto a Misia, descendieron a Troas, y se le mostró a Pablo una visión de noche, un varón macedonio que estaba en pie rogándole y diciendo: pasa a Macedonia y ayúdanos. Cuando vio la visión, enseguida procuramos partir para Macedonia, dando por cierto que Dios nos llamaba para que les anunciásemos el Evangelio. Hay veces que nosotros nos podemos preguntar, bueno, ¿y cómo se ve en la vida real esta figura de que el buen pastor sale y va delante de sus ovejas y las ovejas le siguen porque reconocen su voz, porque conocen su voz? Así se ve. Aquí hay un grupo de discípulos que le habían consagrado su vida al Señor y que habían sentido que Dios les llamaba a compartir el Evangelio con otros y habían empezado a viajar. En aquel tiempo no había iglesias en todas partes como nosotros encontramos en la sociedad en la que vivimos, no había cristianos en todos los lugares. Entonces ellos tenían que ir a predicar el Evangelio por primera vez en muchos lugares y compartían el Evangelio. Entonces aquí nos dice de esta ocasión especial y nos da los lugares geográficos donde estuvieron. Dice que venían atravesando Frigia y la provincia de Galacia y pasó algo extraño. Les fue prohibido, o a ustedes no les llama la atención que diga esto, les fue prohibido por el Espíritu Santo hablar la palabra en Asia. O sea, ellos venían atravesando ciertas provincias, llegaron a la provincia de Asia, lo que hoy es Turquía, en donde está la ciudad de Éfeso. Ustedes saben que hay una carta en el Nuevo Testamento dirigida a los Efesios, y ellos venían por allí, y seguramente Pablo y los demás se dieron cuenta que aquel era el lugar estratégico, porque aquel era el lugar de pasada de todo el comercio entre Europa y Asia. Entonces aquel lugar tenía que conocer el Evangelio, y entonces lo primero que se les ocurrió: vamos a compartir con ellos. Y el Espíritu Santo dice, les prohibió hablar la palabra en Asia. ¡Wow! No, se dan cuenta que no dice cómo les prohibió. No dice si vino un ángel y les apareció y les dice, no hablen aquí. No dice si alguien tuvo un sueño. No dicen si encontraron un versículo que deseen en tal lugar no hablen. No dice nada de eso. Solo sabemos que el Espíritu Santo les prohibió. Tal vez se levantaron aquella mañana y dijeron, ¿saben, hermanos? Yo siento que Dios no quiere que compartamos acá. ¿Cómo? ¿Cómo Dios no va a querer que compartamos su palabra? Toda esta gente se pierde. Podrían haber discutido acerca de esto. Lo cierto es que ellos escucharon la voz del buen pastor e hicieron lo que el Señor les dijo. Y no hablaron la palabra en Asia. Y dice, siguieron viajando entonces y llegaron a Misia, intentaron ir a Bitinia, también en un lugar estratégico. ¿Y qué pasó con el Espíritu Santo? El Espíritu no se lo permitió. O sea que el Espíritu les dijo, no vayan a este lugar a donde ustedes quieren ir.
Oigan, lo que les estoy tratando de decir es que cada uno de nosotros necesita ser así de sensible a la voz del Espíritu Santo de Dios en su propia vida. Si un día llegas a la puerta del centro comercial y el Espíritu Santo te dice, no entres ahí, no se te ocurra. El Señor sabe por qué te lo dice. El que tiene que liderar tu vida es el Señor. Y nosotros tenemos que ser así de sensibles y así de obedientes para hacerle caso al Señor. Escuchen, miren estos cristianos. Llegaron allí a la provincia de Asia y quisieron compartir. Dice que el Espíritu Santo de Dios les prohibió hablar la palabra en Asia. Este es el mismo Pablo que luego, más adelante, a Timoteo le escribía en 2 Timoteo 4, versículos 1 y 2. Le dice, te encarezco delante de Dios y del Señor Jesucristo, que juzgará a los vivos y a los muertos en su manifestación y en su reino, que prediques la palabra, que instes a tiempo y fuera de tiempo, redarguye, reprende, exhorta con toda paciencia y doctrina. Estas palabras fueron dirigidas por Pablo a Timoteo, prácticamente en su carta de despedida. Él ya sabía que le quedaba poca vida el apóstol Pablo, pero estaba animando a Timoteo, no dejes de predicar. Sin embargo, el propio Pablo, cuando el Espíritu Santo le prohibió hablar la palabra, se llamó a silencio. Él estuvo en obediencia al Señor, tanto cuando le prohibieron hablar como cuando le prohibieron ir a Bitinia. Y otra manifestación de cómo los hijos de Dios escuchan la voz del Señor. Dice que se mostró a Pablo una visión de noche. Un varón macedonio estaba en pie rogando y diciendo, pasa Macedonia y ayúdanos. O sea, esta es otra manera en la que Dios puede manifestarse, una visión, un sueño, algo que toca nuestra mente, nuestra imaginación, nuestro corazón. Saben que no hay una sola manera en la que Dios manifiesta su dirección. Dios puede hablarnos de muchas maneras. Dios puede utilizar la vida de un niño para hablar a tu corazón. Dios puede utilizar un atardecer para conmover tu vida. Pero sea lo que sea que Dios use, nosotros tenemos que ser de las personas que escuchamos la voz de Dios y que somos dirigidos por Dios. En este caso, Pablo tuvo esta visión, luego habló con sus compañeros. ¿Saben, muchachos, que recibí la visión? Veía claramente un hombre de Macedonia que decía, pasa Macedonia y ayúdanos, y estuvieron todos de acuerdo, el Señor nos está guiando. Vamos a Macedonia. Entonces fue que, dice, enseguida procuramos partir para Macedonia, esto es en Grecia, en la puerta de entrada a Europa. Dice, dando por cierto que Dios nos llamaba para que le anunciásemos el Evangelio. Así que ellos escucharon la voz, prestaron atención y obedecieron a la voz del Señor. Yo quiero ser así, hermanos. Yo quiero escuchar la voz de Dios. Que Dios me dirija a dónde tengo que ir y a dónde no tengo que ir. Que Dios me ayude a saber cuándo hablar y cuándo no hablar, cuándo guardar silencio, cuándo hacer cada cosa. Ahora, la pregunta era, ¿qué es lo que pasa cuando somos obedientes? Por eso es que vamos a mirar qué es lo que pasó con estos discípulos cuando ellos fueron obedientes a Dios. Dice Hechos 16, del 11 al 15. Zarpando pues de Troas, vinimos con rumbo directo a Samotracia, al día siguiente a Neápolis y de allí a Filipos, que es la primera ciudad de la provincia de Macedonia y una colonia.
Y estuvimos en aquella ciudad algunos días, y un día de reposo salimos fuera de la puerta junto al río donde solía hacerse la oración, y sentándonos hablamos a las mujeres que se habían reunido. Entonces una mujer llamada Lidia, vendedora de púrpura de la ciudad de Tiatira, que adoraba a Dios, estaba oyendo, y el Señor abrió su corazón, el corazón de ella, para que estuviese atenta a lo que Pablo decía. Y cuando fue bautizada y su familia, nos rogó diciendo: si habéis juzgado que yo sea fiel al Señor, entrad en mi casa y posad. Y nos obligó a quedarnos. ¿Saben? Primera cosa, cuando nosotros obedecemos, Dios empieza a obrar. Dios quiere apoyarse en tu obediencia para obrar en tu vida, para obrar en tu familia, para obrar en tu iglesia y para obrar a tu alrededor. Lo primero que va a pasar cuando obedecemos al Señor es que Dios empieza a obrar. Y eso es lo que vemos aquí. Ellos llegaron aquí a Filipos, se fueron este día a la orilla del río, ni siquiera hay una sinagoga en la ciudad de Filipos, y fueron allí a la orilla del río donde podía ser que algunos de los israelitas adoraran a Dios y empezaron a compartir, y allí apareció, Lidia, la familia, y escucharon el mensaje de salvación, creyeron, fueron bautizados, los invitaron a quedarse en la casa de ellos. ¡Wow! Entonces, ¿qué pasa cuando empiezas a obedecer? Dios empieza a obrar. ¿Ya se sienten animados para obedecer? Muy bien. Ok. Ahora escuchen el segundo punto porque la cosa se complica. Cuando nosotros empezamos a obedecer, ¿saben qué pasa? El diablo se opone. Es casi inmediato porque el enemigo sabe que cuando los hijos de Dios andamos en obediencia, hay personas que van a llegar a ser transformadas por la gracia poderosa del Señor en Jesucristo. Entonces, anda en obediencia y vas a ver que Dios empieza a obrar. Y también vas a ver que el enemigo se empieza a oponer. Dice aquí los versículos 16 al 18. Dice: aconteció que mientras íbamos a la oración, nos salió al encuentro una muchacha que tenía espíritu de adivinación, la cual daba gran ganancia a sus amos adivinando. Esta, siguiendo a Pablo y a nosotros, daba voces diciendo: estos hombres son siervos del Dios Altísimo, quienes os anuncian el camino de salvación. Y esto hacía por muchos días, mas desagradando a Pablo, éste se volvió y dijo al espíritu: te mando, en el nombre de Jesucristo, que salgas de ella. Y salió en aquella misma hora. Hay algunos que se pueden cuestionar: ¿cómo vas a decir esto como una cosa negativa? Esta señora que saqué del camino decía algo lindo acerca de los apóstoles. Oigan, tengan cuidado. Ni siquiera las cosas buenas, cuando vienen del diablo, son cosas buenas. Qué interesante esto, ¿no? Un demonio, porque lo que pasaba con aquella muchacha era que estaba poseída por un demonio. Un demonio estaba diciendo la verdad acerca de los hijos de Dios predicando la palabra. Sin embargo, los hijos de Dios no reciben el testimonio de demonios. Esto podría haber hecho que los apóstoles, los misioneros se sintieran, escuchen, vienen hablando de nosotros. Estos son siervos del Dios Altísimo. Podría haber hecho crecer el ego de aquellos misioneros. Sin embargo, a Pablo esto no le agradó. Pero esta es una referencia a que cuando nosotros empezamos a obedecer, el enemigo también se empieza
a manifestar para resistir la obra del Señor. El enemigo se opone cuando nosotros empezamos a obedecer. Ahora, ¿vieron lo que pasó cuando Pablo dijo ya basta? Porque esto pasó por varios días. Finalmente, él sintió que aquel testimonio de esta joven ya era demasiado, así que finalmente él se da vuelta, él se dirige no a la muchacha, observen bien lo que dice allí la palabra, sino que dice al espíritu que la poseía. Le dice al demonio: te mando en el nombre de Jesucristo que salgas de ella. Y salió en ese mismo momento. No se nos dicen los detalles físicos, no se dice que la muchacha se desmayó, no dice qué fue lo que pasó. Lo que se dice es que el espíritu que tenía salió en aquel momento. Dios va a respaldar nuestra vida, aun cuando el enemigo se oponga. Pero hasta ahora tenemos que empezamos a obedecer y Dios empieza a obrar y el enemigo también se empieza a oponer. Ahora, lo tercero es que cuando empezamos a obedecer, también pueden surgir problemas que nosotros no esperábamos. Ahora, esto es lo que contradice nuestro concepto de base. Nosotros solemos pensar que si obedecemos, todo nos tiene que salir bien. Ese es nuestro primer pensamiento. Yo ando en obediencia aquí. Yo estoy haciendo las cosas bien, así que las cosas me tienen que salir bien. ¿Saben qué? Hay veces que no ocurre con esa matemática fidelidad. Hay ocasiones en las que, aún en medio de nuestra obediencia, nosotros podemos encontrar problemas que no planificamos, que no esperábamos que ocurrieran. Por eso es que tenemos que ser prudentes, hermanos. Este es un pedacito de sabiduría que tenemos que adquirir, porque es tremendamente importante que nosotros reconozcamos esto, que aún en medio de nuestra obediencia podemos encontrarnos con dificultades, con problemas. Los versículos 19 al 24 dice: pero viendo sus amos que había salido la esperanza de su ganancia, prendieron a Pablo y a Silas y los trajeron al foro ante las autoridades, y presentándolos a los magistrados dijeron: estos hombres, siendo judíos, alborotan en nuestra ciudad y enseñan costumbres que no nos es lícito recibir ni hacer, pues somos romanos. Y se agolpó el pueblo contra ellos, y los magistrados, rasgándole las ropas, ordenaron azotarles con varas. Después de haberlos azotado mucho, los echaron en la cárcel, mandando al carcelero que los guardase con seguridad, el cual, recibido este mandato, los metió en el calabozo de más adentro y les aseguró los pies en el cepo. Otra vez, ellos estaban haciendo bien las cosas. Cuando el Espíritu les prohibió hablar, se callaron. Cuando el Espíritu les prohibió ir, no fueron. Cuando el Señor les mandó una visión, ellos obedecieron. Cuando llegaron, empezaron a predicar y a servir, y empezaron a ver el resultado. Y ahora, ¿qué es lo que está pasando? Estos son los resultados a veces inesperados de la obediencia. Además, estos señores habían perdido la fuente de su ganancia porque la muchacha ya no iba a adivinar como antes, pero llegaron ante la justicia con un discurso diferente. Estos son israelitas que vienen con costumbres diferentes. ¿A qué les suena eso? ¿No les suena a racismo? Estos no son como nosotros, que somos romanos. Enseñan costumbres que no son las nuestras. Esto parece un choque cultural. Y ellos lo están denunciando y diciendo que nosotros no tenemos que recibir ni hacer
nada de esto, entonces vamos a protestar. Hermanos, ¿cómo es esto? Cuando uno obedece, todo tiene que salir bien, ¿no es así? Aquellos discípulos podían haber tenido todas las razones del mundo para deprimirse, para cuestionar la obra de Dios, para angustiarse. Si era yo estaba preguntándome, ¿será que me equivoqué al venir a Filipos? Este no era el lugar. O estarían preguntando, tal vez aquí tampoco tenía que haber predicado. El Señor nos prohibió predicar en Asia, tal vez aquí, o estuvo mal que expulsaran a aquel demonio que habían expulsado. Podrían haberse cuestionado todas estas cosas. Sin embargo, dice Hechos 16:25, pero a medianoche, orando, Pablo y Silas cantaban himnos a Dios y los presos los oían. O sea, todas estas preguntas que yo les decía, yo me preguntaría, ¿será que me equivoqué? ¿No era Filipo donde tenía que ir? Ellos no se preguntaron nada. Yo me hubiera preguntado, tal vez no tenía que haber predicado acá, mira lo que pasó porque predicamos aquí. Ellos no se preguntaron nada. Es más, habían sido azotados con vara incontables veces. Miren que los azotes con vara no eran simplemente, eran fuertes, los lastimaban, estaban heridos. Después hubo que curarlos, fíjense lo que dice la palabra, estaban lastimados, estaban doloridos. ¿Qué hacían aquella noche? Nosotros hubiéramos estado llorando, nosotros hubiéramos estado renegando de nuestra mala fortuna, qué mal que nos va, ¿por qué me pasa esto a mí? Pablo y Silas en medio de la noche cantaban himnos a Dios. Oraban, estaban orando, oh Señor, estaban presentando delante de Dios su situación. Hermanos, necesitamos aprender de esto. ¿Qué es lo que hacemos nosotros cuando las cosas nos van mal? Nos quejamos, por supuesto. En mi país la queja es deporte nacional. Todo el mundo lo hace. No, pero acá no, ¿verdad? Ustedes no se quejan, ¿no? ¿No? Sí nos quejamos. Pablo y Silas, en vez de quejarse, oraban. Los hijos de Dios, en vez de quejarnos, aun cuando hayamos obedecido y las cosas hayan salido mal de todas maneras, tenemos que aprender a orar a Dios. Y dice que orando se sintieron tan conmovidos. Hoy, ustedes se dan cuenta de lo que está pasando, están presos, no saben qué les va a pasar al día siguiente, están lastimados, su espalda está sangrando, aquello duele, arde. Fueron tratados con injusticia, fue injusto lo que les pasó. Estaban orando y se ponen a cantar. Mi corazón entona la... Oigan, con razón los presos, ¿qué pensarían los presos alrededor? Porque dice que los presos oían. O sea, no cantaban así despacito, quedito. Cantaban fuerte. Y los presos, era inusual que los presos estuvieran cantando de noche. ¿Y a estos qué les pasa? Se equivocaron la institución, en vez de llevarlo al loquero, lo trajeron a la cárcel. ¿Qué pasó? Nosotros necesitamos aprender tanto de la actitud de aquellas personas. Tal vez ellos habían tenido la misma perspectiva que Santiago cuando escribió en su carta, Santiago 1, del 2 al 4, hermanos míos, tened por sumo gozo cuando os halláis en diversas pruebas, sabiendo que la prueba de vuestra fe produce paciencia, mas tenga la paciencia su obra completa, para que seáis perfectos y cabales, sin que os pase cosa alguna. Yo cuando leo este pasaje generalmente digo que Santiago parecía estar un poco loco. ¿Cómo que tened por sumo gozo cuando os halláis en diversas pruebas?
Parece contradictorio. Alégrense cuando tienen problemas. Hermanos, no saben lo que me pasó, déjenme contarles este testimonio. Me quebré una pierna. ¿No? ¿Cómo? Tengan por sumo gozo cuando se encuentren en pruebas, decía Santiago. Y parece que es lo que están viviendo Pablo y Silas en la cárcel. En 1 Pedro 4, 12 y 13 dice: amados, no os sorprendáis del fuego de prueba que os ha sobrevenido, como si alguna cosa extraña os aconteciese, sino gozaos, por cuanto sois participantes de los padecimientos de Cristo, para que también en la revelación de su gloria os gocéis con gran alegría. Gozaos. No os sorprendáis del fuego de prueba que os ha sobrevenido. O sea, cuando andes en obediencia, no te sorprendas de la lucha. En lugar de eso, confía. Necesitamos aprender a confiar. No desmayes. Dios está obrando. Y además recuerda que siempre está siendo escuchado y siempre está siendo mirado alrededor. Los presos oían. Y ya habrían visto algunos otros que habían llegado con sus espaldas todas lastimadas de los azotes. Y por lo general les puedo asegurar que lloraban y aullaban, pero no cantaban y oraban. Y estos eran diferentes, así que Dios estaba obrando. Finalmente, cuando nosotros obedecemos, el punto 4 es: Dios obra de una manera todavía más poderosa, porque Él desde el principio tenía un plan. Desde el comienzo, Dios tenía un plan. Y por eso, luego de la lucha, Dios sigue obrando de una manera todavía más poderosa. Ahora, yo quiero que todos aprendamos, porque este es el principio central de lo que les quiero compartir. El principio es este: cuando los hijos de Dios obedecen y confían en Él, Dios va a hacer milagros a su alrededor. O sea, una cosa no contradice la otra. Recuerden que uno de los puntos que mencionamos es que cuando obedecemos, el enemigo se va a querer oponer. Pero cuando obedecemos, Dios va a hacer milagros a tu alrededor. Si obedeces, Dios va a hacer milagros. Así que tenemos que comprometernos con servir a Dios, con obedecerle, con vivir conforme a su voluntad y con confiar en Él. Dice los versículos 26 en adelante. Dice: entonces sobrevino de repente un gran terremoto, de tal manera que los cimientos de la cárcel se sacudían, y al instante se abrieron todas las puertas y las cadenas de todos se soltaron. Despertando el carcelero y viendo abiertas las puertas de la cárcel, sacó la espada y se iba a matar, pensando que los presos habían huido. Mas Pablo clamó a gran voz diciendo: no te hagas ningún mal, pues todos estamos aquí. Él entonces, pidiendo luz, se precipitó adentro y temblando se postró a los pies de Pablo y Silas, y sacándole les dijo: señores, ¿qué debo hacer para ser salvo? Ellos dijeron: cree en el Señor Jesucristo y serás salvo, tú y tu casa. Y le hablaron la palabra del Señor a él y a todos los que estaban en su casa. Y él, tomándolos en aquella misma hora de la noche, les lavó las heridas y enseguida se bautizó con él y con todos los suyos. Y llevándola a su casa, les puso la mesa y se regocijó con toda su casa de haber creído a Dios. ¿Qué pasa cuando los hijos de Dios obedecen y luego oran y alaban a Dios en medio de sus pruebas? Miren, un terremoto, las puertas se abren, las cadenas se rompen. Y esos fueron solo el principio de los milagros que ocurrieron cuando ellos empezaron a orar y a adorar. Porque
dígame si no es un milagro todavía más grande. Se abrieron todas las puertas de la cárcel, se cayeron todas las cadenas. En Uruguay, tú dejas media puerta abierta de una cárcel y no te queda un preso. ¿Se imaginan en El Salvador lo de la mala salvatrucha si le deja la puerta abierta? ¿Cuántos quedan? ¿Nadie? Y yo pienso que aquí es más o menos parecido. Tenemos una cárcel no muy lejos de aquí. Le dejamos la puerta abierta, nos olvidamos de cerrar la puerta. No queda nadie. Aquella noche, en aquella cárcel en Filipos, hubo un terremoto, las puertas se abrieron, las cadenas se cayeron. Todo quedó a oscuras y el carcelero vio las puertas abiertas y su primer pensamiento fue: se escaparon todos. Sacó su espada y se iba a matar. Porque en aquel tiempo los carceleros respondían con su propia vida por los que estaban dentro de la cárcel. Si no se quitaba la vida a él, se la iban a quitar los del gobierno. Pero de repente escuchó a alguien que gritó: ¡ay! No, espera, no te hagas ningún mal, estamos todos aquí. ¿Qué? ¿Cómo? Todos. Mandó que trajeran luz, encendieron las luces. ¿Y qué pasó? Y estaban todos los presos. Pablo, Silas y todos los que habían escuchado que ellos habían estado cantando aquella noche, estaban allí. Inédito, en ninguna cárcel. O sea, miren los milagros que hace Dios cuando los hijos de Dios obedecen. Ahora, qué interesante, este hombre, lo primero que se le podía haber ocurrido es: bueno, a ver muchachos, me dejan, los voy a poner otra vez en las celdas, y empezó a poner gente encerrada. Su primera reacción fue que cayó en los pies de Pablo y Silas e hizo esta famosa pregunta: señores, ¿qué tengo que hacer para ser salvo? ¿De dónde salió esta pregunta? ¿Cómo supo él que tenía que preguntarle justamente a ellos cómo ser salvo? Y la respuesta de ellos es bien famosa en la palabra del Señor: cree en el Señor Jesucristo y serás salvo, tú y tu casa. Vamos a aclarar que cuando dice esto no quiere decir que cuando uno cree en el Señor, automáticamente los de la casa, los de la familia ya son salvos. Cada alma va a responder por sí misma. Lo que dice el versículo a continuación, dice que el carcelero llevó a Pablo y a Silas en aquel mismo momento a su familia y ellos le hablaron la palabra al carcelero y a sus familiares y creyeron en el Señor y fueron bautizados. O sea, no es que la familia solamente creyó o fue salva porque creyó el carcelero. No, ellos necesitaron escuchar también la palabra y creer en ella. Y cuando ellos escucharon esto, fueron conmovidos y la obra de Dios se concretó. Y yo creo también que los presos, muchos de los presos, habrían creído en el Señor aquella noche. Por eso estaban allí. Porque los habían escuchado cantar alabanzas. ¿Por qué cantaban ustedes? Y ahora este terremoto, ¿qué pasó? Les hablaron de Jesús, creyeron. Y así empezó la iglesia de Filipos. Y ustedes saben que la carta del apóstol Pablo a los filipenses es una de las cartas más positivas y poderosas de las Escrituras. Ahora, lo que les quiero decir, hermanos, el principio fundamental es: cuando los hijos de Dios empiezan a obedecer, puedes esperar que Dios empiece a hacer milagros a tu alrededor. Pero en el proceso vas a encontrar que Dios empieza a obrar, que el enemigo se va a oponer, que vas a encontrar dificultades o situaciones que no esperabas luego de tu obediencia, y que Dios finalmente va a obrar de una manera todavía más poderosa, porque Él siempre tuvo un plan desde el principio. Entonces necesitamos saber que Dios obra más allá de lo que somos capaces de entender. Dice Job 37:5:
truena Dios maravillosamente con su voz. Él hace grandes cosas que nosotros no entendemos. Entonces, yo quiero invitar a que cada uno de los que estamos aquí considere no salir de este lugar sin decirle al Señor: Señor, yo quiero obedecerte. ¿Hay alguien que le quiere obedecer al Señor? Ponte de pie donde estás y vamos a orar. Amado Dios, aquí estamos delante de tu presencia, Señor, y estamos mirando el testimonio de estos hijos tuyos que hace tantos años estuvieron dispuestos a escuchar tu voz y a obedecerte. Y Señor, enfrentaron problemas, enfrentaron dificultades, fueron perseguidos, fueron tratados con injusticia, pero vieron tu obra, vieron manifestar tus grandes milagros, y nosotros queremos ser como ellos, Señor. Señor, queremos tomar conciencia de que cuando andemos en obediencia contigo, no es que automáticamente todas las cosas van a salir bien. Señor, nos damos cuenta de que vamos a enfrentar oposición y que vamos a tener que enfrentar dificultades a veces. Pero Señor, queremos darte nuestra confianza. Señor, queremos poner nuestras vidas delante de ti para que tú nos uses como quieras usarnos, para que obres en nosotros como tú quieras hacerlo, Señor. Aquí estamos delante de ti. Señor, pon en el corazón de cada uno de nosotros la actitud de inclinarnos ante ti y obedecerte, Señor. Que podamos honrarte no solamente con nuestros pensamientos o con nuestras palabras, no solamente con nuestro congregarnos, sino que podamos obedecerte, podamos honrarte obedeciéndote. Y Señor, al leer este pasaje de la palabra, Señor, en nuestro corazón hay un profundo deseo de ser como ellos, que escucharon tu voz. Señor, permítenos escuchar tu voz. Señor, que cuando tú nos ordenes que no atendamos ciertas llamadas telefónicas o que no vayamos a ciertos lugares, que te obedezcamos. Y que cuando tú nos ordenes que vayamos o que llamemos o que hablemos, que podamos ser obedientes a ti y que podamos honrarte con nuestra obediencia. Gracias, Señor, por tu palabra. Ayúdanos a ser hacedores de tu palabra y que podamos dar fruto abundante para ti de la palabra que en esta hora tú nos has dado, Señor. Señor, queremos poner en tus manos también, aprovechamos este momento para poner en tus manos al hijo de nuestra hermana Mina, Señor, que ha estado enfermo y que te rogamos, Padre, en el nombre de Jesús, que tú pongas tu mano de sanidad sobre él, que pueda superar este momento, Señor, que tú estés sanándole poderosamente, así como hemos orado por otros en esta mañana. Queremos rogarte, Señor, que tú extiendas tu poderosa mano para hacer esta obra, Señor, y que le traigas la salud. Padre, de la misma manera, obra en nosotros y ayúdanos, Señor, a ser sensibles para orar unos por otros a lo largo de esta semana y para ver la manera en que tú obras en nuestras vidas. Que tu gracia y tu bendición sea sobre cada uno de tus hijos y que podamos andar en obediencia, honrándote como tú te mereces. En el nombre de Jesús. Amén, Señor. Amén. Así que salimos de este lugar para obedecer. ¿De acuerdo? Ahora, cuando obedezcamos y nos veamos en problemas, oremos, cantemos alabanzas, porque Dios va a hacer cosas grandes. Tenemos el miércoles a las 6 una nueva oportunidad para meditar en la palabra del Señor. Espero verlos a muchos de ustedes el miércoles, y si quieren invitar a alguien más también serán bienvenidos. El domingo a las 9, nuestro estudio bíblico allá abajo, a las 10:15, nuestro servicio aquí en este mismo lugar. Que el Señor les dé una excelente semana, hermanos. Que Dios les bendiga.